son exclusivamente responsabilidad de los locutores y no reflejan el pensamiento de la emisora. Radio La Única, Radio La Única, 92.3. Cuando el día avanza, la verdad sigue su curso, sigue su curso. Isabel Riasco te acompaña en la edición vespertina de Noticias La Única. Noticias La Única, donde cada titular recoge lo que vivimos, lo que cuestionamos y lo que aún nos falta por resolver. Aquí la noticia no termina, se profundiza, porque el periodismo también escucha, siente y responde a la voz ciudadana. Noticias La Única, edición vespertina. Aquí solo se dice la verdad, aunque a veces incomode. Buenas tardes, amigos de Naranjal y de todo el Ecuador. Les saluda Isabel Riasco de su noticiero Crónicas de la Tarde a través de Noticias La Única. Como siempre les digo, es un placer poder saludarlos y darles a conocer todo el acontecer local y nacional. Sean todos ustedes bienvenidos a este informativo de este lunes 24 de agosto, ya iniciando la última semana de este mes. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Canal 1 Intercon TV, también estamos siendo sintonizados a través de Radio La Única 92.3 FM y por supuesto también a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos tanto en Facebook como también en nuestra cuenta de TikTok en Noticias La Única. Como siempre también les informamos, ustedes se pueden convertir en reporteros ciudadanos informando cualquier hecho que se registre en su sector. Alguna queja o denuncia ciudadana que quieran reportarlo a través de nuestras líneas de WhatsApp que están habilitadas durante las 24 horas del día y aparecen en pantalla. Los números son el 0994 48 17 84 y también el 098 654 9090. De esta forma seremos portavoz de toda la información que se genera tanto en la cabecera cantonal como en la zona rural y por supuesto estaremos llamando la atención de las autoridades locales para que todos sus requerimientos sean atendidos en la brevedad posible. Y en los titulares que tendremos para este lunes 24 de agosto, mucha atención, existe polémica en el Consejo Nacional Electoral. Cuestionan una reunión aparentemente secreta entre un funcionario electoral de Manabí y un candidato a la prefectura de esa provincia. En el ámbito provincial también seguimos con la información. En el ámbito provincial, en la ciudad de Guayaquil, 2 sospechosos de secuestro quedaron libres en menos de un día, tal como lo están escuchando. Y en el ámbito local vamos a hablar de Naranjal y también el clamor ciudadano por servicios básicos, obras pendientes y un plan real de desarrollo. Todo esto y más en su informativo Crónicas de la Tarde. Iniciamos. A esta hora, el tráfico se acelera. Mientras conduce, usted se está informando con Crónicas de la Tarde. Crónicas de la Tarde. Saludamos en este momento a quienes nos sintonizan en la Ciudadela 15 de octubre, Bellavista, también desde el sector de El Batán, La Primavera, Nueva Naranjal, Milote 1, 2, 3, también desde la Juan Pastor, la 12 de abril, Brisas de Bucay y por supuesto Brisas del Río. También queremos extender nuestro saludo especial para Micaela Morocho, quien nos escucha junto a su familia desde el recinto San Carlos en el Cantón Balao. Seis de la tarde con 8 minutos y ahora sí empezamos con toda la información en el ámbito nacional y vamos a empezar directamente desde uno de nuestros titulares, la polémica que se registra actualmente en el Consejo Nacional Electoral, pues cuestionan una reunión aparentemente secreta entre un funcionario electoral de Manabí
y un candidato a la prefectura de esa provincia. Esta fuerte controversia sacude al CNE tras revelarse un polémico encuentro entre un funcionario de la Delegación Provincial de Manabí y un candidato a la prefectura. La cita efectuada días antes de que la Junta Provincial Electoral resolviera negar una candidatura para la misma dignidad, encendió las alarmas dentro del pleno del organismo. La consejera Elena Nájera calificó la reunión irregular y exigió sanciones inmediatas, lo que derivó en un acalorado debate durante una sesión virtual institucional. Ante los cuestionamientos, las autoridades confirmaron la remoción del funcionario implicado y el inicio de un expediente administrativo sumario. El hecho reaviva la exigencia ciudadana de vigilar de cerca la imparcialidad de los organismos electorales de cara a las elecciones o a las próximas contiendas que se ejecuten en las urnas en nuestro país. En este caso, justamente estamos hablando de que nos acercamos a la contienda electoral del mes de noviembre de este año y existen estas situaciones que justamente acaloran el ambiente político en el Ecuador. De la tarde con 10 minutos, seguimos con más información nacional. Vamos a hablar del caso Goleada y el principal implicado, Aquiles Álvarez, quien tiene un nuevo juez tras la suspensión de Jairo García, el juez que llevaba este caso en el sistema judicial. El caso Goleada, en el que están procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, miembros de su familia y varias empresas, tiene un nuevo juez luego de la suspensión temporal del magistrado anticorrupción Jairo García. El Consejo de la Judicatura suspendió a García por 30 días sin sueldo, tras imponerle una sanción por una infracción considerada gravísima dentro de otro proceso. Tras esta decisión, los casos que estaban a su cargo fueron sorteados y el expediente Goleada recayó en el juez José Cornejo. Cornejo abocó conocimiento del proceso el domingo y decidió suspender la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, debido a que deberá conocer esta etapa desde el inicio. Además, declaró la nulidad de lo actuado durante las diligencias realizadas los días 3, 5, 11 y 15 de agosto. La decisión no incluyó las jornadas del 18 y el 19 de agosto, cuando 25 de los 26 procesados expusieron posibles vicios dentro de este proceso. La defensa de Aquiles Álvarez anunció que solicitará una aclaración sobre las fechas, mientras que la defensa del asambleísta Raúl Chávez cuestionó que la Fiscalía ya conozca los argumentos expuestos durante la audiencia. Ahora el proceso queda a la espera de una nueva convocatoria con José Cornejo al frente de la audiencia preparatoria de juicio. A esta hora, Crónicas de la Tarde se pone al rojo vivo. Vamos a seguir hablando del mismo personaje, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pero de otro de los casos donde es investigado. Vamos a hablar de la resolución del caso AAA contra Aquiles Álvarez, que se va a conocer el próximo 29 y 30 de agosto. El caso AAA llega a su fin. El Tribunal Penal definió la fecha para la lectura de sentencia contra los 22 procesados por presunta comercialización ilegal de combustible. Entre ellos está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien ya tiene una sentencia por el caso Grillete, pues de acuerdo al expediente judicial, la reinstalación de audiencia de juicio se convocó para el sábado 29 y domingo 30 de agosto a las 5:30 de la tarde.
La audiencia de juicio contra Álvarez se ha realizado durante 19 días no consecutivos. La presentación de pruebas, alegatos de la Fiscalía y los argumentos de las defensas concluyó el 2 de agosto. Desde esa fecha, el Tribunal Penal pasó a deliberar la resolución. Días antes, el fiscal del caso había solicitado que se agilice la convocatoria para la reinstalación de la audiencia, pues existe el riesgo de que la caducidad de la prisión preventiva, que es el 8 de septiembre del 2025. En julio del 2024, la Fiscalía acusó al alcalde de Guayaquil de presuntamente liderar con su conglomerado societario un esquema para adquirir combustible subsidiado por el Estado, destinado a los segmentos automotriz y naviero, para comercializarlo al ámbito industrial y naviero internacional. Supuestamente la red operó bajo la modalidad del cambiazo. Habrían desviado más de 22 millones de galones de combustible, también ocasionando un supuesto perjuicio económico al Estado por más de 61.5 millones de dólares. En sus alegatos finales, la Fiscalía solicitó la pena máxima contra Álvarez, es decir, 6 años y 9 meses de prisión. Si el Tribunal Penal acepta el pedido de la Fiscalía, esta sería la segunda condena contra Aquiles Álvarez, ya que fue él sentenciado a 3 años de prisión por el incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente en el caso grillete electrónico. A esta hora, Crónicas de la Tarde se pone al rojo vivo. De la tarde con 15 minutos y ahora pasamos a hablar del crimen organizado en el Ecuador. Vamos a hablar del poder del fuego criminal, pues según las estadísticas de las autoridades, se revela que el 81% del arsenal de las bandas en nuestro país es de calibre 9 milímetros. El 81% de todas las armas. Este informe de inteligencia militar y policial recopilado en el decreto ejecutivo 472 reveló una radiografía del armamento que emplean las organizaciones criminales en Ecuador. De acuerdo con los datos oficiales, las pistolas y fusiles calibre 9 milímetros representan el 81.27% de toda la logística bélica de las bandas, debido a su facilidad de ocultamiento en las zonas urbanas, además también de la facilidad para conseguir este tipo de armamento en nuestro país. El inventario incautado y rastreado se completa con fusiles calibre 5.56 que representa tan solo un 9.32%, las pistolas 380 que representan un 5.06%, las carabinas 223 que representan un 3% y los fusiles de asalto 7.62 milímetros que representan tan solo un porcentaje del 1.04%. Además de las granadas, dinamita y explosivos, los reportes del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado señalan que el armamento ingresa por pasos fronterizos ilegales desde Colombia, Perú y México, vinculados a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La letalidad de esta proliferación es totalmente contundente. El 88.36% de los homicidios intencionales registrados en el primer semestre del 2026 se cometieron con armas de fuego. 5.24 presuntos extorsionadores han sido también calificados dentro de este armamento que calificó las autoridades, tanto militares como de la Policía Nacional, sobre este 88% de los porcentajes que se han determinado que se utilizan con las armas de calibre 9 milímetros.
6 de la tarde con 18 minutos y ahora pasamos a hablar de los operativos que se han registrado en 5 provincias de nuestro país en los que alrededor de 24 presuntos extorsionadores fueron detenidos en estos operativos de las autoridades. Se trata de extorsionadores y secuestradores que fueron aprehendidos en operativos realizados en 5 provincias por la UNACE. Así lo informó el Ministerio del Interior John Reinberg en una publicación en sus redes sociales. Los procedimientos permitieron además liberar a varias víctimas y además decomisar celulares, comprobantes de pago, armas de fuego, vehículos y motocicletas, según la información del ministro John Reinberg. Los operativos se ejecutaron en Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y Los Ríos. Entre los casos investigados constan secuestros extorsivos en los que los responsables exigían $300,000 a cambio de la liberación de sus víctimas. En Mucholote, por ejemplo, en la provincia del Guayas, una joven de 24 años de edad fue secuestrado y sus captores exigían $200,000. 4 presuntos involucrados fueron aprehendidos y la víctima fue liberada. La policía decomisó 3 celulares y un vehículo. En Chone, en la provincia de Manabí, un comerciante también denunció amenazas y disparos contra su domicilio. Los responsables exigían $5,000. 5 personas fueron aprehendidas y 4 celulares fueron decomisados. Otro caso investigado también en Guayas estuvo relacionado con el robo de un vehículo. Los responsables exigían $1,000 para devolverlo. 2 presuntos involucrados fueron aprehendidos durante este operativo de la UNACE y también del Grupo de Intervención y Rescate. Se decomisaron 2 celulares y 4 comprobantes de pago. En Santa Elena, 2 jóvenes fueron secuestrados en Montañita. La policía los localizó y posteriormente fueron trasladados a una casa de salud. En Esmeraldas también un comerciante recibió amenazas a través de WhatsApp. Los extorsionadores exigían $10,000 para las 2 personas que fueron aprehendidas y se decomisaron un celular y 2 comprobantes. Seis de la tarde con 21 minutos y ahora pasamos a hablar de la violencia criminal en Ecuador. Vamos a hablar del joven que apareció horas después, muerto, junto a un vehículo que había sido incinerado en su totalidad. Esto se registró aproximadamente a las 8 de la noche del sábado 22 de agosto. La víctima mortal se trata de Neri Jordan Vera Vélez, quien habló brevemente con su hermano. El joven de 22 años le contó que se dirigía a una reunión con unos amigos. Después de esa conversación, su familia no volvió a saber de él. Unas 8 horas y media después, cerca de las 4:30 de la madrugada del domingo, moradores del sector Prado 2 en Montecristi escucharon varios disparos cerca del puente Arboleda. Minutos más tarde, la Policía Nacional llegó con una alerta sobre el vehículo que estaba en llamas. Los bomberos sofocaron el incendio y entonces se percataron de que junto al automotor había un hombre sin vida. La víctima era Neri, según la policía, presentaba heridas provocadas por disparos y quemaduras en uno de sus costados. Criminalística levantó 2 vainas calibre 9 milímetros, 2 balas y el vehículo incendiado como indicios de las investigaciones. Neri vivía en Montecristi y trabajaba de manera independiente reparando y dando mantenimiento a aires acondicionados de viviendas y vehículos. También se reconoció que desconocía con quién iba a encontrarse aquella noche. Eso es ahora parte de lo que las investigaciones buscan reconstruir. ¿Qué pasó desde aquella última conversación hasta que Neri apareció muerto al amanecer? A esta hora, el tráfico se acelera.
Mientras conduce, usted se está informando con Crónicas de la Tarde. Crónicas de la Tarde. 6 de la tarde con 23 minutos. Las autoridades también fueron alertadas acerca del hallazgo de un cuerpo con huellas de tortura dentro de una bananera. Esto se registró en el cantón El Guabo, en la provincia de El Oro. Junto al cuerpo fue hallado también un panfleto amenazante. Este espeluznante hecho violento concernó a los trabajadores agrícolas del cantón El Guabo la mañana de este lunes 24 de agosto. En el sitio Santa Lucía, jornaleros descubrieron el cadáver de un hombre no identificado dentro de un canal de riego en medio de una plantación bananera. De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Nacional, el cuerpo presentaba aparentes signos de tortura, una herida de bala en la cabeza y un suncho plástico alrededor del cuello. Cuando la víctima fue encontrada, los atacantes dejaron también un panfleto con amenazas dirigidas contra una agrupación delictiva que opera en esa zona de la provincia, el cual fue recabado como parte de las investigaciones en este proceso investigativo. Al momento del hallazgo, el hombre vestía una camisa negra, un pantalón jean azul, y los agentes de criminalística procedieron a realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo con los restos al centro forense para lograr su identificación y dar con el paradero de los responsables. Seguimos en la provincia de El Oro, siendo las 6 de la tarde con 25 minutos, y ahora pasamos hasta la capital, donde una lamentable noticia se registró en la ciudad de Machala. Presten mucha atención porque esto es a lo que se exponen los taxistas en todo el país. Un taxista murió como víctima colateral y su pasajero fue decapitado durante un ataque armado que se registró en la ciudad de Machala. Freddy Mauricio Jiménez Biznay realizaba una carrera cuando hombres armados atacaron el taxi en el que se trasladaba junto a Rolando Antonio Cheme Rodríguez. Un violento ataque armado dejó 2 personas asesinadas la noche del sábado 22 de agosto en el barrio La Garzota, al noroeste de la ciudad de Machala. Una de las víctimas fue un taxista que habría quedado en medio de la balacera mientras realizaba una carrera. La otra era su pasajero, quien fue sacado del vehículo y posteriormente fue decapitado. El conductor fue identificado como Freddy Mauricio Vélez Jiménez, de 47 años de edad, mientras que el pasajero se trataba de Rolando Antonio Cheme Rodríguez, de 24 años. De acuerdo con la información policial preliminar, el ataque habría estado dirigido contra Cheme y no contra el taxista. Jiménez fue alcanzado por los disparos mientras permanecía al volante del vehículo. El crimen ocurrió en las calles Haití y Bélgica, en La Garzota. La respuesta de la Policía Nacional llegó aproximadamente a las 9:55 de la noche, cuando testigos señalaron que escucharon una intensa ráfaga de disparos. Y también las primeras investigaciones apuntan a que se produjeron más de 15 detonaciones que alarmaron a todos los habitantes de este sector. Seis de la tarde con 27 minutos y ahora pasamos hasta la provincia de Los Ríos, donde cayó un objetivo de alto valor. Capturaron a alias Manaba, presunto cabecilla de los lobos en la provincia de Los Ríos. Este importante golpe contra una estructura criminal en nuestro país asestó la fuerza pública en la provincia de Los Ríos. Se trata de Francisco Leodán A.B., conocido con el alias de Manaba,
y catalogado como uno de los procesados importantes cabecillas de los lobos en esa zona, según los organismos de inteligencia. Este sujeto que fue aprehendido este domingo 23 de agosto. La captura se concretó durante la ejecución de la operación Impacto Letal, desarrollada en el sector de Los Troncos, perteneciente al cantón Pueblo Viejo. De acuerdo con la información oficial, alias Manaba era considerado un objetivo prioritario de alto valor dentro de las organizaciones o de las investigaciones de las autoridades por temas de delincuencia organizada y disputa de territorio en la provincia. Seis de la tarde con 29 minutos y con esa información nos vamos a una pausa comercial. Sin embargo, no se despeguen de nuestra sintonía porque enseguida regresamos con más en el ámbito provincial. Ya volvemos con más. El Noticiero de la Tarde con Isabel Riasco. Noticiero de la Tarde. En Lubricadora Hidalgo seguimos con nuestras promociones para todo tipo de vehículos. Atención, taxis amarillos y camionetas de carga. Reciba el filtro de aceite gratis por cada cambio de aceite más filtro de combustible o aire. Para camioncitos, buses, camiones y cabezales, reciba la engrasada gratis por cada cambio de aceite más filtros de combustible o aire. Estamos ubicados en Naranjal, Avenida Panamericana, a pocos pasos de la Policía Nacional. Lubricadora Hidalgo. Mucho más que una lubricadora. No hay nada más valioso que contar con un médico de confianza a cualquier hora del día. En Clínica SEA contamos con un amplio staff de médicos especializados, quirófano e instalaciones para atender cada una de tus necesidades, con la amable hospitalidad que nos caracteriza. Consultas en medicina general, pediatría, ginecología, neumología, cardiología, ortopedia, laboratorio clínico y más especialidades a tu servicio. Visítanos o agenda tu cita al 0997 56 41 36. Atendemos las 24 horas, los 7 días de la semana. Clínica SEA. Cuidamos de ti con amor, ética y responsabilidad. Estamos de vuelta. El Noticiero de la Tarde con Isabel Riasco. Noticiero de la Tarde. 6 de la tarde con 31 minutos y la hora llega gracias a Intercom TV, que cuenta con la mejor programación nacional, internacional, películas, series y telenovelas y todo lo que te puedas imaginar del entretenimiento mundial. Contrata ya la televisión digital por solo $5 más impuestos y disfruta de la mejor programación solo aquí en Intercom TV. 6 de la tarde con 31 minutos y saludamos a quienes en este momento nos sintonizan desde la Ciudadela. Emanuel, Casa para Todos, 5 de junio, Ávila de Barba, Virgen del Cisne, San Marino, La Alborada, Corona 2, Amor y Paz, Quirola Bonilla y San Felipe. Por supuesto queremos extender un saludo especial para Narcisa Trejo, que nos escucha desde la Ciudadela Corona 2, y también para cada uno de los amigos que en este momento están sintonizando nuestras redes sociales y también a quienes en este momento nos sintonizan desde nuestro dial a 92.3 FM. Seis de la tarde con 32 minutos y ahora pasamos a toda la información en el ámbito provincial. Mucha atención para todos los ciudadanos de Guayaquil. Hablábamos al principio de nuestro informativo de Aquiles Álvarez, pues ahora vamos a hablar de su esposa. Pues el Consejo Nacional Electoral calificó la postulación de Fiorella Icaza a la alcaldía de Guayaquil. El escenario político en la urbe porteña suma una confirmación clave de cara a la contienda electoral del mes de noviembre, pues el CNE resolvió aprobar la calificación e inscripción de Fiorella Icaza
como candidata a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. Tras vencerse el plazo legal, sin que se haya presentado objeciones y una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos de idoneidad en la documentación, la candidata para la candidatura de la esposa del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue ratificada. La resolución concede además a la postulante la inmunidad temporal, que era de lo que hablábamos hace algunos días atrás. Esta inmunidad temporal establecida en la normativa electoral del Código de la Democracia mientras transcurre el calendario de comicios, es decir, cuando una candidatura es ya calificada en firme, en este caso, como la de Fiorella Icaza, el Consejo Nacional Electoral otorga una inmunidad temporal. Esto establece que ninguna candidata o candidato que pasen por procesos judiciales, investigaciones de la Fiscalía, tiene que responder ante la justicia porque está calificada como candidata para los próximos comicios. Una vez que se finalice esta inmunidad temporal, cuando terminen las elecciones, ella pierde este beneficio, por decirlo así, y nuevamente puede responder a la justicia por el caso Goleada. Recuerden que ella está involucrada en el caso Goleada junto a su esposo, junto a los hermanos Aquiles Álvarez y demás personas, que precisamente por el caso Goleada existe un cambio de juez, como ya lo habíamos informado en estos días. Seis de la tarde con 35 minutos, que seguimos con más información, seguimos en el puerto principal. Vamos a hablar ahora de una información que creo que a más de uno indigna por la situación con respecto al trabajo de la Policía Nacional y luego al trabajo del sistema judicial en el país. 2 sospechosos de secuestro quedaron libres en menos de un día. Menos de un día duró la detención de Roris P. y Jordan A. por presunto secuestro. Ellos fueron detenidos al noroeste de Guayaquil luego de una persecución policial que inició con el sector San Ignacio y terminó en la Nueva Prosperina, en la zona de las 2 canchas. Según la policía, ellos estaban implicados en un secuestro de un joven de 21 años que conducía un vehículo color vino. La familia denunció el rapto y pidió ayuda a la unidad policial. En un inmediato intento comenzó la persecución contra los sospechosos que iban en ese vehículo y un tercero que se movilizaba en una tricimoto. Los uniformados capturaron a 2 de los sospechosos. Ellos confesaron el sitio donde estaba retenido el joven. De acuerdo con el proceso judicial, había sido trasladado hasta una vivienda deshabitada en la zona de la Nueva Prosperina, donde estuvo retenido hasta que la policía lo ubicó. Los implicados fueron llevados hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía para la audiencia de juicio y también en la diligencia el juez dispuso su libertad. Esto porque, de acuerdo con el acta judicial, la Fiscalía consideró que no existían suficientes elementos para formular cargos y dispuso el inicio de la indagación previa. Según lo que informaron las autoridades en este caso de los 2 presuntos secuestradores, ¿por qué no habían suficientes pruebas? Según lo que explica o lo que se pregunta los familiares de las víctimas. Uno de los familiares señaló que colocó la denuncia porque su hijo estaba en el vehículo y se fue. Supuestamente el dispositivo GPS no encendía y el joven presuntamente acababa o estaba tomando con los 2 detenidos. Alegó no haber cometido fraude procesal porque no aparecía en el vehículo. Pese a que cuando la policía allanó la vivienda, el joven dijo sí ser el secuestrado. En la audiencia, la víctima dijo que presentó la denuncia para que su papá no se ponga molesto. Dice de manera textual:
Yo me puse a tomar y andaba con ellos. No he recibido amenazas. Los policías me exigieron poner la denuncia, fue lo que expresó. Tras la diligencia, el juez ordenó la liberación de los sospechosos al considerar que ellos estaban en compañía del presunto secuestrado y no estando en contra de su voluntad, como lo expresaban inicialmente los familiares de la persona que había colocado la denuncia. De la tarde con 38 minutos, seguimos en la ciudad de Guayaquil. Ahora vamos a hablar de una familia desesperada por un reporte de desaparición. Se trata de un buzo de las fuerzas marítimas, pues desapareció tras sumergirse en el campo Amistad en el Golfo de Guayaquil. Se trata de Giovanni Alexander Rivera Muñoz, cabo primero de la Armada del Ecuador y buzo profesional, quien está desaparecido desde el jueves 20 de agosto. Luego de descender a las aguas alrededor del campo Amistad, el mayor yacimiento de gas natural de nuestro país ubicado en el Golfo de Guayaquil. El hombre de 35 años fue a realizar trabajos alrededor de la plataforma cuando desapareció. Según sus familiares, 4 buzos se sumergieron cerca del mediodía de este jueves, pero solo Giovanni no regresó a la superficie. Varios de sus familiares viajaron desde Esmeraldas hasta Machala, donde se parte para llegar al campo Amistad. Este lunes 24 de agosto formaron parte de una tripulación que se movilizó en una lancha para participar en la búsqueda del buzo. Sus familiares exigían respuestas a Petroecuador, empresa estatal que administra este campo, y también a Navefar S.A., compañía que habría sido contratada para realizar trabajos alrededor de la plataforma. Entrevista a medios nacionales, Arnold Rivera, hermano de Giovanni, explicó que el cabo primero fue contratado para enganchar boyas con grilletes a la plataforma. La familia también aseguró que el cabo primero se encontraba libre de sus actividades habituales en la Armada cuando fue llevado para realizar su faena en alta mar. Sus allegados cuestionan la falta de información sobre lo ocurrido y reclaman respuestas tanto de Petroecuador como de Nafebar S.A. Asimismo, la desaparición del buzo ya fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado. 6 de la tarde con 41 minutos. Seguimos con más información en el ámbito provincial. Vamos a hablar de la historia de un niño de tan solo 7 años que fue alcanzado por las balas al ir a unos juegos mecánicos, donde la mayoría de los visitantes son sus hijos con sus padres. Tenía apenas 7 años este menor y aquella noche su preocupación estaba muy lejos de las disputas criminales que golpean a Guayaquil. Cerca de su vivienda habían instalado juegos mecánicos por las festividades de la Virgen del Cisne y él quería aprovecharlos. Había estado junto a su abuela, regresó un momento a su vivienda y después volvió a salir acompañado de su hermana para ir a divertirse. Era la noche del viernes 21 de agosto. Cerca de las 11:38, mientras varias familias permanecían en el sector, comenzaron a disparar. La gente corrió buscando dónde protegerse. Las primeras indagaciones policiales indicaron que quienes resultaron heridos serían víctimas colaterales. Los tiros aparentemente no estaban dirigidos contra ellos. En medio de aquella confusión, 3 proyectiles alcanzaron al pequeño. Sí, señores. 3 balas. Presentaba heridas en la parte posterior del tórax, en la región axilar y en la zona lumbar. Sus familiares, que minutos antes lo habían visto salir con su hermana hacia los juegos, recibieron después la noticia de que estaba herido.
fue llevado al hospital Guayaquil y posteriormente trasladado al hospital Francisco Icaza Bustamante. Una joven que también se encontraba cerca de las atracciones resultó herida mientras intentaba escapar. Días después, moradores relacionaron el ataque con una presunta exigencia extorsiva contra quienes manejan los juegos mecánicos. Una versión que quedó bajo investigación de las autoridades. Pero para la familia del pequeño hay una realidad mucho más sencilla y dolorosa detrás de todo este caso. Él no había salido buscando problemas ni era, de acuerdo con las primeras investigaciones, el blanco de los disparos. Había salido con su hermana porque quería subirse a los juegos. Una decisión cotidiana de cualquier niño que terminó cruzándose con una violencia que nada tenía que ver con él. Una situación similar como la que se registró en el sector de las Malvinas, cuando un niño de 5 años recibió un disparo en su estómago cuando estaba durmiendo en horas de la madrugada en su vivienda, dentro de su vivienda. Al menos este niño, no por justificarlo, pero estaba en los exteriores de su vivienda en unos juegos mecánicos cuando la violencia criminal llegó hasta este sector. El niño de 5 años en el sector de las Malvinas estaba durmiendo en su vivienda, durmiendo, cuando una bala atravesó el techo de su vivienda y cayó directamente en su estómago. Este niño de 5 años en el sector de las Malvinas no sobrevivió. A esta hora, Crónicas de la Tarde se pone al rojo vivo. A esta hora, el tráfico se acelera. Mientras conduce, usted se está informando con Crónicas de la Tarde. Crónicas de la Tarde. 6 de la tarde con 45 minutos y con esta información nos vamos a una pausa comercial, pero no se despegue de nuestra sintonía porque enseguida regresamos con noticias en el bloque de materia local. En Parabrisas Autoglass, bendición de Dios, cuidamos tu vehículo con servicios profesionales. Realizamos chapas, reparamos elevadores y eliminamos lluvia ácida. Trabajos garantizados, llámanos al 099-195-2642. Estamos en la Avenida Panamericana y Osvaldo Rodríguez. Parabrisas Autoglass, bendición de Dios, está a tu servicio. Una sonrisa es estética, pero también representa seguridad, tranquilidad y refleja quién eres. En el consultorio Lumbari, la doctora Zuleika Paladines y su equipo comprenden lo valioso que es sentirse confiado al sonreír. Por eso hemos creado un ambiente cómodo, cercano y diseñado para brindarte confianza desde el primer instante. Disponemos de especialidades integrales y tecnología avanzada para proteger tu salud bucal con precisión y cuidado. Visítanos aquí en Naranjal, entre las calles Guayaquil 24 de Mayo, en los altos del Banco Pichincha, junto a los cajeros automáticos. Más cerca de ti, más cerca de tu bienestar. Agenda tu cita al 098-933-3269. Consultorio Lumbari, especialistas en tu sonrisa y en tu tranquilidad. Estamos de vuelta. El noticiero de la tarde con Isabel Riasco. Noticiero de la tarde. Con 47 minutos, saludamos a quienes en este momento nos sintonizan en la Ciudadela San Jorge, Urbanor, Robles, también desde el Cañón, desde la 10 de Mayo, desde el sector de El Mamey, San Francisco, Las Orquídeas, El Paraíso y Defensores de la Frontera. El aporte de todos ustedes siempre es importante. Nos pueden escribir al 0986-54-9090 o también al 0994-48-1784. Llegamos juntos, una ciudad mejor. Esto es Crónicas de la Tarde, un espacio que crece con su participación.
6 de la tarde con 48 minutos y ahora sí empezamos con nuestro bloque en materia local y vamos directamente hasta el sector de la cooperativa Nueva Unión en el Cantón Naranjal. Pues existieron protestas en este punto de la localidad y las autoridades y los moradores de este punto llegan a un acuerdo con los afiliados. Luego de un plantón que fue realizado la mañana de este lunes 24 de agosto, el sector de la Nueva Unión, representantes del Seguro Social Campesino, se trasladaron desde Guayaquil hasta la comunidad para mantener una reunión con los ciudadanos y buscar una solución al reclamo por la rotación del personal médico. De acuerdo con lo manifestado por los ciudadanos, tras una reunión, los médicos no serán removidos definitivamente del dispensario de la cooperativa Nueva Unión. Sin embargo, se estableció una nueva modalidad de atención. Los profesionales deberán prestar sus servicios 2 días en Tenguel y 3 días en la cooperativa Nueva Unión. La medida fue comunicada luego del diálogo entre el coordinador de salud y los representantes de los afiliados, quienes durante la protesta habían exigido que el personal médico permaneciera en la comunidad luego del buen trabajo que, según señalaron, vienen realizando. Aunque los moradores y la decisión no responde completamente al pedido inicial, los ciudadanos señalaron que peor es nada ante la situación de no tener al personal médico o del cambio realizado, y aceptaron la medida como una alternativa para mantener la atención médica en esta cooperativa. Los afiliados también esperan que esta distribución de jornadas garantice una atención adecuada y permanente para los usuarios del Seguro Social Campesino en este punto del Cantón Naranjal. De la tarde con 50 minutos y vamos a hablar de Naranjal y sus obras, pues el clamor ciudadano por servicios básicos, obras pendientes y un plan real de desarrollo en el Cantón Naranjal es lo que se viene analizando y se viene cuestionando en las autoridades de la localidad. Pues un profundo análisis sobre el futuro político y administrativo de Naranjal evidencia que el cantón enfrenta problemáticas estructurales urgentes como la inseguridad urbana, también la falta de cohesión social y serias deficiencias en servicios públicos. De cara a las elecciones accionales, la ciudadanía exige propuestas concretas y también dejar de lado la improvisación. Entre los reclamos prioritarios destaca la falta continua de agua potable en los recintos y también en la cabecera urbana, donde las familias enfrentan cortes de varios días, sumado a un servicio irregular de recolección de basura. Asimismo, la población alerta sobre el peligro de consumir carne de dudosa procedencia ante la inexistencia de un camal municipal moderno y regularizado, que dicho sea de paso, cada vez y cuando se habla de contratos, de presupuesto, de otra vez contratos, de presupuestos, de revisión, de permisos, durante todo este periodo, desde que se cerró el camal municipal en Naranjal y no empiezan los trabajos en el terreno que estaba destinado para el camal municipal. A esto se añade el caos en la movilidad por la falta de un plan de educación vial y semaforización y la urgencia de obras de infraestructura estatal y municipal como un hospital, especialidades, un terminal terrestre que también forma parte de la larga lista de obras que se ofrecen en temporada de campaña y que ya pasaron 4 años y nada se ha realizado. Además de la vía perimetral o la carretera externa para desviar el tráfico pesado que sigue congestionando al Cantón Naranjal. Son algunas de las obras que se ofrecen, que se ofertan en temporadas de política, en temporadas de campaña, cuando se habla de reelecciones y que se ofrecen permisos, presupuestos,
contratos y demás, hablando del tema del camal municipal, y poco o nada se ha hecho en estos últimos años con las obras que se exigen desde el clamor ciudadano. Seis de la tarde con 53 minutos y vamos ahora a hablar de una buena noticia para el Cantón Naranjal. Una nueva unidad educativa abre sus puertas en Naranjal, pues con la presencia de docentes, autoridades y miembros de la comunidad, el pasado fin de semana fue inaugurada la unidad educativa Ciencia y Saber Lulubén, una propuesta dirigida a jóvenes y adultos que no han podido culminar sus estudios. La institución ofrece una modalidad a distancia virtual intensiva y en jornada nocturna, con clases de lunes a viernes desde las 6:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Los estudiantes tendrán acceso a clases virtuales en vivo, también sesiones grabadas para su posterior revisión, guías didácticas y contenido teórico, videos explicativos y recursos interactivos, actividades para el trabajo autónomo y también tutorías pedagógicas con docentes. El programa contempla 15 periodos semanales y también aprendizaje virtual y 5 periodos de tutorías con acompañamiento permanente de los docentes. Escuchamos a continuación el siguiente reporte. Hoy damos inicio a un proyecto construido con ilusión, compromiso y con la firme convicción de que la educación puede transformar vidas y abrir nuevas oportunidades. De esa manera hemos iniciado abriendo las puertas de esta nueva unidad educativa Ciencia y Saber Lulubén. Nos complace invitar a toda la comunidad naranjaleña, aquellos que no han podido continuar con sus estudios por diferentes motivos. Esta es la oportunidad. Lulubén ha sido creado con ese propósito, abrirle las puertas a jóvenes y adultos que tienen su escolaridad inconclusa, lo puedan hacer, puedan culminar sus estudios y con ello avanzando y prosperando hacia adelante. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones del máster Olger Peralta, quien además, según la propuesta presentada, cada año lectivo puede aprobarse en 5 meses, permitiendo avanzar hacia la culminación de sus estudios y obtener el correspondiente certificado de promoción. Ciencia y Saber Lulubén busca brindar una nueva oportunidad a quienes desean retomar su formación académica y abrirse camino hacia nuevas oportunidades en el cantón y en el país. 6 de la tarde con 56 minutos y ahora pasamos hasta el Cantón Balao para hablar de una operación militar en este cantón que deja a un ciudadano aprehendido. Esta operación militar fue ejecutada por el ejército ecuatoriano en el Cantón Balao, específicamente en el sector Julio Loaiza, donde fue aprehendido un ciudadano que se encontraba en los exteriores de una vivienda y portaba un bolso tipo canguro. Según la inspección, los uniformados localizaron varias sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización, presumiblemente cocaína y marihuana. Entre lo decomisado constan 10 sobres de papel con una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína, 14 sobres con sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, y 2 sobres medianos con una sustancia vegetal verdosa, también presumiblemente marihuana. El ciudadano y las sustancias fueron puestas a órdenes de la autoridad competente para continuar el procedimiento legal correspondiente. Y así cerramos esta edición vespertina de Noticias La Única, Crónicas de la Tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por informarse con nosotros y por hacer de la verdad una prioridad en su día a día. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Esto ha sido todo por hoy.